Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? Mi nombre es José Martí, formo parte del Consejo Social de la Universidad San Pablo T. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí hoy, presentando a destacados que compartirán sus conocimientos y experiencias con nosotros en esta precumbre de políticas públicas. Es para mí, en primer lugar, tenemos al ingeniero agrónomo Javier Rovira, quien se desempeña como jefe de Agencia de Extensión Rural Lules de INTA y vocal Actanoa. Su compromiso y desarrollo rural y vasta experiencia en el sector frutícola lo convierten en una voz indispensable en nuestro panel. Bienvenido, ingeniero Javier Rovira. Yo trabajo en INTA, soy responsable de la Agencia de Extensión Rural Lules, una zona netamente frutícola, y soy vocal de una organización que se creó hace poquito, hace un par de años, se llama ATACNOA, es la Asociación de Trabajadores de la Agroindustria y la Ciencia del NOA, y lo interesante que me llevó a formar parte de esta asociación, y justamente un poco se lo trató en el panel anterior, es la interdisciplinariedad y la integración entre diversas instituciones. Se ha hablado de una falta de diálogo como uno de los factores que no hacen posible el desarrollo de la provincia. Nosotros desde ATACNOA, que es parte a su vez del Consejo Social de la Universidad San Pablo T, creemos firmemente en la creación, en la construcción de soluciones a las demandas de la sociedad a partir del diálogo y del trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Entonces, planteábamos que se podía aportar cultivos como alternativas, como posibles alternativas ante una crisis en algunos de los sistemas productivos de la provincia. ¿De por qué y para qué cultivos alternativos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una demanda de productores, instituciones, organizaciones de productores, ante la crisis siempre hay una demanda, ¿qué se puede hacer? Entonces partimos de un mandato de la sociedad de buscar alternativas. ¿Y para qué? Para construir en conjunto una matriz productiva regional que sea más diversificada, que no dependa de 1, 2, 3 cultivos, sino que tenga alternativas diversificadas, tengamos varias salidas. Entonces, podemos tomar esto de la diversificación productiva desde varios puntos de vista. Si vemos que uno de las producciones con salida exportable que generan divisas a la par de generar mano de obra, como es el citrus, está en crisis, tenemos que buscar también alternativas que sean una solución a generar divisas y mano de obra. En este sentido, se charló en el panel pasado y hay un cultivo que se viene desarrollando en la región, la nuez pecan, ya hace más de 10, casi 15 años, emprendida por un grupo de empresarios ligados a granos, ligados al citrus, que dijeron, bueno, vamos a buscar alternativas, ya se avisoraba un poco la crisis del limón. Nosotros, fue un gran esfuerzo de este grupo NOA Pecan. Nosotros desde INTA lo apoyamos humildemente también con algunas cuestiones, fueron integrantes de algunas herramientas como Cambio Rural, le dimos una contención también institucional en el marco de los programas que trabajábamos, y hoy día, gracias
fundamentalmente a la inversión privada, a que se han movido como grupo, no como un solo productor, es un grupo de empresas. Es una experiencia liderada por un grupo de empresas que integran NOA PECAM. Integran diversas áreas de producción del cultivo, desde la producción de plantines hasta el cultivo, que hoy en día llega aproximadamente a las 800 hectáreas en toda la provincia. Es un cultivo muy plástico que se adapta a distintas microrregiones. Y se ha instalado también un galpón de post cosecha, o sea que la fruta pueda ser comercializada con un valor agregado también. Los plantines incluso llegan a exportarse. Nosotros tenemos una capacidad de producción de plantines cítricos, plantines frutales en Tucumán y sobre todo en Lules, que es muy importante y conocida mundialmente. Bueno, esto se trasladó a la producción de plantines de pecan y de palta también. Entonces, los viveros de Lules básicamente se han diversificado, no solamente no se quedaron en la crisis del citrus, sino que avanzaron también produciendo estos plantines que tienen mercado internacional hoy en día. A su vez, la organización de los productores como grupo los llevó también a integrar nacionalmente, integrarse a la cadena de pecan en Cámara de Productores de Pecan y en Clúster Nacional de Pecan. Es decir, la construcción de una alternativa productiva no se da de la noche a la mañana y no se da por un solo actor. Tiene que ser una construcción grupal, donde principalmente, obviamente, es la inversión privada la que tracciona todo, pero tiene que ir acompañada de la ciencia y tecnología. Si el INTA no investiga cuáles son las plagas y enfermedades que tiene el pecan, puede ser esa luego una limitante a la hora de producir. Entonces, bueno, hay una mariposita que se come los cogollos, bueno, el INTA investigó y determinó esta es, y así se maneja esta mariposita. Lo mismo con distintos programas de ciencia y tecnología que estuvieron funcionando de apoyar a las empresas también que generan innovación productiva. A mí me parece este un ejemplo importante de alternativa de producción. Es una producción que tenemos todas las condiciones dadas, tenemos los jugadores que saben producir, tenemos las microrregiones que son capaces de producir una fruta de calidad y hay una experiencia en cuanto al comercio exterior. Entonces, para mí, esta es una producción viable, alternativamente viable. Pero cuando hablamos de alternativa de cultivo, no solamente tenemos que pensar en que sí o sí tiene que ser algo que se exporte. El desarrollo de lo que es el comercio interior, el mercado interno, también es muy importante. No tendrá los mismos volúmenes, pero sí hay una demanda insatisfecha que se puede trabajar para el desarrollo territorial de las zonas que están produciendo actualmente intensivamente, en este caso, los frutihortícolas. En la provincia estamos teniendo una experiencia importante también de desarrollo en lo que es diversificación productiva con la introducción de frutas finas y frutales tropicales. Para el mercado, básicamente mercado interno. Productores que antes producían en grandes volúmenes para exportar, en este caso frutilla, por ejemplo, en Lules se produce frutilla, el 50% se exporta, vieron otra beta del negocio frutihortícola con el mercado interno y con el mercado de frutales congelados.
Entonces hay todo un negocio que se está desarrollando, tanto de producción y agregado de valor de frutas finas, como es la frambuesa, la zarzamora, la mora híbrida, como también de frutales tropicales. En este caso, por ejemplo, el maracuyá. Esto está relacionado con capacidades instaladas en la región. Lules tiene una enorme capacidad de frío que el gobierno nacional apoyó a los productores a instalar esta capacidad industrial. Esto fue con el boom de la exportación de frutilla, ahora hace ya más de 15 años, se dejó instalada y con grandes inversiones del PROSAP, se dejó instalada muchos empaques que tienen toda la tecnología para el congelado a través de técnicas de IQF, que es los estándares, cubre los estándares internacionales. Entonces yo estoy trabajando en algo alternativo que tiene un mercado que no depende de factores externos como son, no depende de lo que se produzca en Turquía o en el Perú, sino que estamos comercializando para que mi vecino tenga acceso a lo que yo estoy produciendo. Entonces, las alternativas de diversificación tenemos que pensar tanto, no solamente en el mercado internacional, sino también en el mercado local. En este caso, quienes acceden o quienes demandan muchas lo que es fruta congelada, ya sea fruta fina, frutas tropicales, subtropicales o frutas de las que comemos todos los días, son todo el sector de bares, restaurantes, pastelería, que no es poco. Entonces el negocio se reconvierte ahí también en un negocio de logística, de producir, congelar, estoquear y vender en el mercado interno con pedidos un poco más chicos, pero con un desarrollo de un negocio que es viable. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo como es el pecan, que es mercado internacional, las frutas finas y frutos tropicales con agregado de valor para el mercado interno. Y luego quería presentar también lo que son los cultivos nativos. Es decir, no estamos introduciendo nada nuevo, estamos buscando alternativas, revalorizando cultivos que ancestralmente se producían en nuestra región. Esto está ligado a procesos interinstitucionales y trabajos con las comunidades originarias, procesos de rescate y valorización cultural de estas especies. Está ligado más a procesos de autoproducción de alimentos y a la soberanía alimentaria, es decir, decidir qué comer y cómo comer, y relacionado también a las propiedades nutracéuticas, es decir, de productos que no solamente tienen propiedades nutricionales, sino también son alimentos funcionales que sirven también para, como un tema medicinal para el organismo. Para citar algunos ejemplos, la quinoa es un cereal que cuando una de las bases alimentarias de los pueblos incas, hace cientos de años cuando llegó la conquista española, se prohibió el cultivo. Cultivo que la quinoa tiene propiedades nutricionales, tiene mucho más contenido de proteínas que cualquier otro cereal que estemos consumiendo en el momento, y eso lo lleva a ser muy importante a la hora de pensar en, por ejemplo, la alimentación de los niños en edad escolar. Justamente en el municipio de Lules estaba y se estaba trabajando con la legislatura en proyectos de ley que para implementar el consumo de quinoa, promover e implementar el consumo de quinoa a nivel de los comedores escolares. La quinoa se
se puede cultivar en ambientes salinos. Entonces nosotros tenemos zonas como todo el este tucumano, donde uno de los problemas agroecológicos justamente son que son tierras salinas o tierras salinas sódicas, que tienen mucho problema, incluso bueno, la caña de azúcar en las condiciones actuales y con las variedades actuales tiene problemas en desarrollarse. Bueno, la quinoa es como mucho más agreste, es una planta nativa que se desarrolla perfectamente. Es una planta originaria de Sudamérica, cuya extensión se dio desde el Ecuador y el Perú hasta, no sé, lo que es hoy día San Juan y Mendoza. Y hoy día se está volviendo a introducir, ya hay varias variedades que el INTA ha inscrito en el INASE, la gente del IPAFNOA, del INTA, ya tiene inscriptas varias variedades, producto de un proceso también de rescate con las comunidades. Hay disponibilidad, cierta disponibilidad de semilla y hay tecnología disponible para el procesamiento, para que del cultivo se aproveche el cereal. La quinoa tiene como una protección contra la alimentación de los insectos, como un jabón que tiene recubriendo el grano. Entonces, esto se puede desaponificar con procesos físicos, escarificando el grano. Entonces, bueno, hay tecnología desarrollada para la pequeña y mediana empresa de que para aprovechar el cultivo en los valles calchaquíes se da muy bien y han habido muchos trabajos interinstitucionales de la universidad, tanto agronomía como la Fundación Miguel Lillo, el INTA y otras instituciones que han trabajado en la reintroducción de la quinoa como un cultivo. Actualmente, los países de Perú y Bolivia son los que lideran, que tienen la mayor cantidad de hectáreas cultivadas con quinoa, pero no solamente se lo debe tomar a la quinoa como un cultivo que sea exportable, sino básicamente cómo mejorar la alimentación de nuestros pueblos con recursos olvidados, como en este caso la quinoa. Acompañado de la quinoa, por ejemplo, está el tomate árbol. El tomate árbol, que es un arbolito, o el chilto, se da naturalmente en el pedemonte de las yungas, toda la zona de yungas, y anda muy bien, sobre todo con lo que es consumo en fresco, pero también con valor agregado a través de algún proceso de agroindustria artesanal. Y crece en el sotobosque, es decir, bajo el amparo de árboles. O sea, no es necesario deforestar para producir. Entonces ahora tenemos una ley de protección del bosque nativo, donde hay las zonas pintadas en rojo no se pueden tocar, las zonas pintadas de amarillo hay que hacer una producción sustentable. Bueno, este tomate árbol sirve para hacer una producción sustentable sin desmontar el bosque. La uchuva, Physalis peruviana, es conocida internacionalmente como golden berries. Y tenemos varias variedades de uchuva que son nativas de esta zona. Es casi un yuyo que se da naturalmente. Si uno recorre el perilago del dique La Angostura va a encontrar estas plantitas y son muy demandadas por ese fruto que nosotros llamamos uchuva y que internacionalmente se conocemos como golden berries. Estamos desde INTA haciendo un proceso de rescate de estas variedades y estamos trabajando con cooperativas para hacer una experiencia piloto, porque bueno,
todo lo que se produce se tiene que vender. Ahora, ¿a dónde vendemos? ¿Cómo vendemos? Hay que desarrollar el mercado. Muy lindo, muy bonito todas las propiedades, pero hay que ir a lo duro. El productor le interesa producir para vender. Si no se vende o no se consume, no se tracciona. Esto pasó con muchos cultivos locales que se fueron perdiendo, muchos maíces. Hay centenares de variedades de maíces en todo el norte argentino que se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque se dejaron de consumir. Maíces para hacer distintas comidas como el api, como maíces capia, que ahora la gente no cocina eso, o lo cocina como una cuestión turística, digamos. Bueno, hay que rescatar, digamos, esta cultura de consumo de estas plantas, y a través de ese consumo se rescata y se tiene disponibilidad y acceso a las distintas plantas, a las distintas especies. En el caso de la uchuva, lo que hay que desarrollar es un mercado que consuma hasta la uchuva, porque nosotros no estamos acostumbrados. O sea, si pregunto ahora en el auditorio quién consume uchuva, y hace poquitos. Bueno, entonces en este caso, un proceso de generación o de co-creación de este cultivo como alternativa tiene que tener sí o sí un proceso de desarrollo del mercado. O sea, lo que quiero ir dejando en esta breve presencia mía, presentación, es que toda alternativa tiene que tener una atracción. Puede ser el mercado internacional, puede ser el mercado interno o el propio consumo nuestro. Nosotros podemos producir nuestro propio alimento y lo vamos a requerir porque lo consumimos, digamos. Tiene que tener siempre esa atracción. Yo trabajé muchos años y sigo trabajando con las huertas, con la producción de alimentos en huertas y granjas a nivel familiar y comunitario, cosa que también estamos haciendo en Atacnoa. Y una de las mayores dificultades para las huertas institucionales que puede tener un hospital o una escuela es que la gente consuma eso, porque quedan muy bonitas las lechugas y los tomates para que venga la directora y lo vea, pero si no hay alguien, si el papá del alumno no se lo lleva a la casa, si esas hortalizas no se consumen en el comedor escolar, y va a quedar muy bonita la huerta, pero va a desaparecer, porque no tiene esa atracción. El mercado, el consumo, que tiene que ser la atracción. Un ejemplo también de alternativa, de diversificación, esto se dio mucho en Misiones y en Jujuy también. Acá en Tucumán el INTA está trabajando junto con la Facultad de Agronomía, es en la producción de stevia rebaudiana, que es una planta originaria de la selva amazónica y más abajo también el Mato Grosso. Se la llama, los originarios guaraníes la llaman KG, planta dulce, que tiene un compuesto que es un edulcorante, tiene alto poder edulcorante, y otro compuesto que tiene, es un compuesto funcional que promueve las células betas del páncreas. Es decir, que activa la producción de insulina en aquellas personas, sobre todo, que tienen disminuidas las funciones del páncreas de producir insulina. Eso está estudiado. Entonces, los pueblos originarios de la zona guaraní, o sea, no solamente Argentina, Brasil, Paraguay, tienen esta planta como una medicinal. Después varias empresas, hace unos 20 años, vieron todo el tema edulcorante de esta planta, pero no, y que hoy día en algunas bebidas gaseosas se utiliza, o en algunos edulcorantes dicen, vienen con stevia, digamos. Para mí lo fundamental de esta planta, y que no se ha logrado todavía un cultivo, un manejo racional del cultivo, es justamente porque es una planta
silvestre que no quiere que lo domestiquen. Entonces conserva las propiedades medicinales. Es algo bien interesante de ver, pero que los compañeros de Misiones no han podido domesticar. Es muy susceptible a muchos hongos y se invirtió bastante plata, pero para la producción de edulcorante, no así para promocionar el uso medicinal que tiene este yuzu. Bueno, no tuvo éxito la producción industrial como edulcorante, ni en Misiones, ni en Jujuy. Acá en Tucumán se está retomando, después de esta experiencia, esto, pero teniendo también en cuenta el factor medicinal, ¿no? Y ya que hablamos de medicinal, y voy un poco... no, me quedaba mandioca. Justo charlaba con Federico Pérez Zamora, que están produciendo mandioca. No saben la cantidad de vecinos de nuestra provincia que consumen mandioca, ¿ah? Y no se consigue en el mercado. Bueno, ahí hay una atracción, digamos. El mercado pide mandioca. Hay mucha gente que sobre todo por cuestiones culturales, inmigraciones de hace unos 30, 40 años, nos hemos visto ampliado nuestra base poblacional con inmigraciones de países vecinos que consumen mandioca. Bueno, hoy día estos vecinos siguen con esta cultura de consumir, pero no se produce acá en Tucumán. Traemos todo del NEA y tenemos las condiciones dadas en la región para producir e industrializar esta raíz, ¿no? La mandioca. A mí me encanta. Y no consigo en la verdulería. Y cuando conseguí sale carísimo. Bueno, productores hortícolas de Lules producían y vendían hasta 1.000 pesos por kilo el año pasado. Y nos vamos a los cultivos medicinales y hoy en día estamos asistiendo a lo que es el cannabis medicinal. El cannabis es una planta milenaria también que tiene un sinfín de usos. Hasta hace 100 años era la principal materia prima para la confección de sogas, de cáñamo. Y también tiene propiedades medicinales. Es altamente demandado el cannabis, sobre todo para pacientes que tienen dolencias crónicas y para enfermedades refractarias, que van desde no consiguen menguar sus dolencias con otros medicamentos, como el caso de la epilepsia refractaria, como el caso de dolores ya de enfermedades terminales, pero también de dolores crónicos como puede ser la fibromialgia y muchos más. Esto está... estos últimos años ha habido una gran demanda, digamos, a nivel mundial y en Argentina también. Y en un proceso de desarrollo de muchas ONG, sobre todo de madres de chicos con problemas de epilepsia que instalaron el tema medicinal del cannabis, y hoy en día tenemos un proceso de regulación del Estado que está en marcha para la utilización del cannabis medicinal. Tenemos una ley sancionada en el 2017 que ampara a los pacientes que están consumiendo y produciendo cannabis en forma medicinal. Hay toda una legislación en ese sentido, y en el año 2022 se aprobó una legislación de cannabis industrial, es decir, para promover también la producción a mayor escala y la comercialización de cannabis, pero que eso está en un proceso de regulación. El cannabis también tiene otros usos recreativos, que entonces, bueno, está como puesta en un lugar donde no es muy santa la planta. Para mí no es así,
pero entonces hay que desmitificar los distintos usos. El cannabis, a la par de tener de servir como medicina, cuestión que es muy importante, es que tiene un alto potencial para la generación de empleo y de divisas. Es un cultivo intensivo. Tenemos productores en el NOA, productores frutícolas que manejan toda la tecnología como para producir cannabis, y eso generaría una entrada de divisa y una generación de empleo enorme. Charlando con algunos colegas sobre este tema, me comentaban que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, donde ya hay algunos estados provinciales, digamos, que tienen liberado totalmente la producción y comercialización de cannabis, se regula a través de dispensarios. Uno puede acceder legalmente a través de dispensarios al cannabis medicinal o recreativo, depende del estado. Me contaban que en Estados Unidos hay 15.000 dispensarios de cannabis en todo el país de Estados Unidos de Norteamérica. Comparado con algo así popular como en Estados Unidos McDonald's, en Estados Unidos hay 13.500 franquicias de McDonald's, es decir, hay más dispensarios de cannabis que franquicias de McDonald's. O sea, para dar una dimensión, salvando la distancia, para dar una dimensión de la demanda que hay de esta planta, ¿no? Obviamente, aquí hay un tema que es la comercialización de la producción, que está en una zona gris, no está totalmente regulada la legislación que se aprobó. Hay licencias que se tienen que entregar, se entregaron solamente 6 licencias en todo el país para empresas que produzcan cannabis en forma industrial. Eso está como un poco frenado, pero bueno, hay mucha presión de la sociedad para que eso se vaya liberando y regulando de a poco. Yo creo que tiene mucha potencialidad este cultivo. Y yo creo que hasta ahí mi idea no era hacer un listado de las alternativas productivas, sino decir, bueno, ¿cómo encaramos una diversificación productiva teniendo en cuenta distintos aspectos? Y de paso, como también tengo medio alma de gitano, o al chivo acá, nosotros con muchas organizaciones estamos llevando a cabo la semana que viene, el 27 y 28 de junio, la segunda edición de la Expo Hortícola del NOA en Lules, jueves y viernes de la semana que viene, donde vamos a dar charlas, conferencias de distintos temas, entre ellos cultivos alternativos y cannabis medicinal. Damos espacio a las distintas empresas proveedoras de insumos y servicios a que también tengan charlas comerciales. Hacemos dinámicas a campo, hay un espacio para los investigadores para poner su póster, y también vamos a visitar las producciones relevantes de la zona. Así que bueno, agradecido al Consejo Social de la Universidad de San Pablo T por la invitación, y espero que esta presentación ayude al diálogo que venimos pidiendo desde esta mañana, de decir, bueno, ¿cómo aportamos para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra provincia como productora, y que eso aporte también a la construcción de una patria más justa y solidaria? Así que muchas gracias. Gracias, Martín.